¿Y si el universo pareciera demasiado organizado desde el principio? ¿Y si el mayor problema en cosmología no es lo que vemos? Pero que temprano todo parecía estar de acuerdo con todo lo demás. Porque cuando miramos en el universo profundo, también miramos hacia atrás en el tiempo, y cuanto más profundo miramos, cuanto más nos acercamos al principio, lo que los científicos encontraron es hermoso y perturbador. El universo primitivo parece increíblemente suave, casi perfectamente uniforme en todas las direcciones. La temperatura del fondo cósmico es casi la misma, a través de vastas regiones del espacio. Y eso suena inofensivo. Hasta que hagas la pregunta obvia: ¿cómo se coordinaron esas regiones con entre sí? ¿Cómo los lados opuestos del universo se volvieron tan similares? Si nunca hubo tiempo suficiente para que intercambiaran información, ese es el problema del horizonte. Y es una de las pistas más extrañas, que algo en nuestra imagen de la realidad puede estar incompleto. Esta noche estamos explorando un misterio cósmico, que comienza con una simple observación. El universo parece demasiado equilibrado, demasiado tranquilo, y tal vez demasiado conectado. El universo debería haber estado desordenado. Si imaginamos el universo primitivo, usando la intuición ordinaria, esperaríamos el caos. Esperaríamos temperaturas desiguales, parches aleatorios en regiones calientes, estructura ruidosa de regiones frías, algo más cercano a la turbulencia que a la armonía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en casi cualquier sistema, el pedido lleva tiempo. El acuerdo lleva tiempo. El equilibrio lleva tiempo. Si colocas calor en una esquina de una habitación, no se propaga instantáneamente por todas partes. Si dos lugares distantes nunca han estado en contacto, no hay razón para que terminen en las mismas condiciones. Y sin embargo, cuando observamos el fondo cósmico de microondas, la antigua luz sobrante del universo primitivo, vemos una uniformidad asombrosa en todas las direcciones. La temperatura es casi la misma. No es exactamente lo mismo. Hay pequeñas fluctuaciones, y esas pequeñas fluctuaciones importan, porque más tarde ayudaron a formar galaxias y estrellas. Pero el patrón más grande es impactante. Todo el cielo parece coordinado. Y ese es el problema, ¿no? Porque según la imagen más simple de la expansión cósmica, muchas de esas regiones estaban demasiado separadas para nunca interactuar con entre sí. Antes de que esa luz fuera liberada, no deberían haber sabido cómo hacer juego. Y sin embargo, de alguna manera lo hicieron. ¿Qué significa horizonte aquí? La palabra horizonte suena visual, como algo muy lejano. Pero en cosmología significa algo más preciso. Describe el límite de lo que podría haber estado en contacto causal. En otras palabras, ¿hasta dónde podrían haber viajado las señales o influencias desde el principio? Si dos regiones están más allá del horizonte de la otra, entonces ninguna información podría haber pasado entre ellos, sin luz, sin intercambio de calor, sin coordinación. No hay forma física de asentarse juntos en el mismo estado. Aquí es donde el misterio se vuelve agudo. Cuando examinamos lados opuestos del universo observable, los encontramos casi idénticos en temperatura. Pero si hacemos retroceder el reloj usando la imagen de expansión estándar, esas regiones ya estaban fuera del alcance causal de la otra. Eran
extraños. Y los extraños no suelen surgir con condiciones que coincidan. Por accidente. Es por eso que el problema del horizonte no es solo un detalle en las matemáticas. Es un desafío a la explicación misma. El universo parece mostrar un acuerdo a gran escala, sin tiempo suficiente para que se forme ese acuerdo. Y cuando la naturaleza parece coordinada sin comunicación, empezamos a sospechar que nos falta una capa más profunda de la historia. La antigua luz que expuso el problema. El problema del horizonte sería mucho más fácil de ignorar si no tuviéramos una fotografía cósmica del universo primitivo, pero lo hacemos. El fondo cósmico de microondas a menudo se describe como el resplandor del cosmos temprano. Es radiación antigua, liberado cuando el universo se enfrió lo suficiente para que la luz viajara libremente. Esa luz se ha estado moviendo por el espacio desde entonces, y hoy lo detectamos desde todas las direcciones en el cielo. Lo que lo hace extraordinario no es solo su edad, es su suavidad. Este fondo es casi perfectamente uniforme. No en un vago sentido poético, pero en un sentido físico medible. Las diferencias de temperatura son increíblemente pequeñas. Lo suficientemente pequeño como para hacer que los cosmólogos se detengan, porque nos dicen dos cosas a la vez. Primero, el universo primitivo no estaba perfectamente sin rasgos distintivos. Hubo ligeras variaciones. Y esas variaciones más tarde se convirtieron en las semillas de la estructura. Pero, segundo, el sistema general ya estaba notablemente equilibrado a través de enormes escalas. Ese equilibrio es lo que no debería ser fácil. Es como encontrar un océano que se extiende más allá del horizonte, en todas las direcciones, y descubrir que su superficie está nivelada en todas partes, no porque tuviera tiempo de resolver, pero incluso antes de que pudiera comunicarse a través de sí mismo. La luz del universo primitivo no solo nos muestra un cosmos joven, nos muestra un cosmos joven que ya se ve extrañamente coordinado. Se propuso la inflación para salvar la imagen. La ciencia no ignoró este problema. Se construyó una de las ideas más influyentes de la cosmología moderna, en parte para abordarlo. Inflación cósmica. La idea básica es audaz. Antes de que el universo se expandiera de la manera más lenta que solemos imaginar, puede haber pasado por una explosión de expansión asombrosamente rápida. Una pequeña región que alguna vez fue lo suficientemente pequeña como para estar en contacto con, podría haberse estirado enormemente. Si eso sucediera, entonces la suavidad que vemos hoy tendría mucho más sentido. Las regiones que ahora parecen imposiblemente muy separadas pueden haber sido vecinas, pueden haber tenido tiempo de igualar antes de que la inflación los empujara más allá de los horizontes de los demás. Es por eso que la inflación se convirtió en un concepto tan poderoso. No solo explica una cosa, ayuda a explicar varias características desconcertantes del cosmos a la vez. Y para muchos científicos sigue siendo el marco principal para dar sentido al universo primitivo. Pero aquí es donde la historia sigue siendo interesante. La inflación es poderosa, pero también abre nuevas preguntas. ¿Qué lo causó? ¿Qué terminó? Sucedió exactamente de la manera que imaginamos, y estamos resolviendo el problema del horizonte, o moviéndolo a un misterio cada vez más profundo y anterior. Una solución no es lo mismo que entender. Este es uno de los hábitos más importantes de la ciencia. Nunca confundir un modelo exitoso con una explicación final. La inflación puede describir un proceso que hace que el universo primitivo se vea más suave. Pero eso no nos dice automáticamente por qué existió tal proceso en primer lugar.
Nos dice cómo pudo surgir un cierto patrón, no necesariamente por qué la realidad eligió ese camino. Y esa distinción importa, porque el problema del horizonte toca algo más profundo que un rompecabezas técnico. Se pregunta por qué el universo estaba tan listo para el orden. ¿Por qué comenzó en un estado que podría volverse inteligible en absoluto? ¿Por qué el cosmos no nació irremediablemente irregular? Incluso con la inflación en la mesa, todavía nos queda con una extraña presión filosófica. El universo primitivo aparece delicadamente preparado para estructura, preparado para estrellas, preparado para galaxias, preparado para leyes que se mantienen lo suficientemente estables como para trazar hacia atrás. Esto no prueba diseño, no prueba intención, pero sí plantea el mismo patrón incómodo que seguimos viendo en cosmología. La realidad a menudo parece menos accidental, cuanto más de cerca examinamos su estructura a gran escala. Y eso no termina la discusión. Se intensifica. Podría significar el problema. Nuestro marco es demasiado pequeño. ¿Hay otra posibilidad? Quizás el problema del horizonte se siente extraño, porque lo estamos preguntando dentro de un marco limitado. Suponemos. El universo observable es el escenario correcto para la pregunta. Pero ¿y si el universo observable es solo un parche local de algo mucho más grande? ¿Y si lo que nos parece desconectado no está realmente desconectado en una geometría más profunda, o en una fase anterior de la historia cósmica, que nuestras intuiciones ordinarias no captan? Algunas teorías sugieren que lo que llamamos el comienzo puede no haber sido el comienzo absoluto. Otros imaginan que el espacio-tiempo mismo surgió de un nivel más primitivo de realidad. Todavía otros sugieren que los efectos cuánticos en el cosmos más antiguo pueden vincular regiones de manera que las imágenes clásicas no describen fácilmente. La evidencia no es definitiva, y ninguna de estas ideas debe ser tratada como un hecho resuelto. Pero el problema del horizonte los invita, porque presiona sobre una debilidad básica en nuestras suposiciones. Miramos un universo coordinado y preguntamos cómo se comunicaban las regiones distantes. Pero tal vez la comunicación no es la categoría más profunda aquí. Tal vez lo que llamamos distante no era realmente distante en el sentido relevante. Tal vez nuestro mapa de separación cósmica se aplica demasiado tarde en la historia. La incomodidad más profunda detrás del problema del horizonte. A primera vista, esto suena como un problema técnico para los cosmólogos. Pero debajo hay un malestar mucho más humano. Esperamos que el universo se ordene gradualmente. Esperamos que la conexión surja a través de la interacción. Esperamos que la armonía se gane con el tiempo. El problema del horizonte desafía todo eso. Nos presenta un universo que parece extrañamente compuesto desde el principio, como si el acuerdo a gran escala estuviera presente. Antes de que la maquinaria habitual de acuerdo tuviera tiempo suficiente para operar. Eso no solo desafía a un modelo, desafía a la intuición misma. Porque una vez que aceptamos que el universo primitivo pudo haber llevado un orden oculto, más allá de lo que el contacto causal parece permitir, somos empujados hacia una posibilidad más inquietante. Tal vez las estructuras más importantes en realidad no son locales. Tal vez no surgen pieza por pieza, en la forma en que la experiencia cotidiana nos entrena a esperar. Tal vez la coherencia es más profunda que el contacto. Tal vez el universo no se está expandiendo simplemente a través del espacio. Tal vez se está desplegando a partir de una lógica anterior. Solo vislumbramos indirectamente. Eso no es una conclusión. Es una presión creada por un hecho obstinado. El cosmos temprano parece demasiado uniforme para la comodidad.
Aquí está la provocación real. Lo que más nos perturba, la idea de que partes distantes del universo de alguna manera coincidían sin hablar, o la posibilidad de que nuestra noción de distancia no sea lo suficientemente fundamental para enmarcar la pregunta correctamente, porque de cualquier manera, algo no cuadra, o el universo primitivo encontró una manera de coordinarse, más allá de nuestras expectativas más simples, o nuestra imagen actual de espacio, tiempo y comienzos todavía es demasiado superficial. Y tal vez por eso el problema del horizonte sigue siendo tan poderoso. No es solo una brecha en la explicación. Es una señal de que cuando empujamos nuestros modelos hacia atrás, hacia los primeros momentos, la realidad comienza a resistir nuestras categorías. Cerca del principio, el universo puede no comportarse como una colección de regiones separadas. En absoluto. Puede comportarse más como un solo sistema, cuya unidad, más profunda, solo más tarde, rompe en las distancias. Ahora observamos. Si eso suena extraño, debería. Porque el problema del horizonte es extraño. Nos dice que el universo primitivo parece menos una explosión aleatoria, y más algo que comenzó con coherencia oculta. El problema del horizonte comienza con temperatura, pero termina con una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué el universo comenzó tan asombrosamente uniforme? ¿Por qué el cosmos primitivo ya estaba lo suficientemente tranquilo como para volverse comprensible? ¿Por qué la realidad aparece tan, a menudo, preparada para la estructura, antes de que la estructura tuviera tiempo de formarse? Todavía no tenemos respuestas finales, pero si tenemos una pista, el universo no solo se está expandiendo lejos de nosotros, está revelando cuánto todavía no entendemos sobre su comienzo. Así que aquí está la pregunta que quiero dejarte con. ¿Crees que el problema del horizonte es solo un rompecabezas técnico con una solución física? ¿O es uno de los primeros signos de que la lógica más profunda del universo es más extraña que el espacio y el tiempo solos?